A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Atención, hay un anuncio de la Cancillería sobre la expedición de pasaportes en medio de las largas filas que se han presentado en Bogotá. ¿De qué se trata? Adelante, Diego Giraldo. Patricia, muy buenas noches. Efectivamente, la Cancillería acaba de confirmar que suspende la expedición de pasaportes sin cita previa a partir de este momento. Es decir, las personas que quieran solicitar su pasaporte deberán solicitar cita virtualmente a través de la página de la Cancillería. En instantes les entregaremos los detalles de esta noticia. Mientras tanto, conozcamos otros titulares del día. Atención, Estados Unidos fija reglas para viajeros por la variante Omicron. Les explicamos en segundos. El Instituto Nacional de Salud dice que es probable que la variante ya esté en Colombia. Estados Unidos dice que ex cabecillas de las antiguas FARC no podrán tramitar visas. Alerta en Chocó por minas antipersonal. Este año van 10 víctimas. Siguen las largas filas para tramitar los pasaportes en Bogotá. Congreso de Derecho en Barranquilla. El fiscal habló de las decisiones judiciales contra Andrés Escobar, el hombre que disparó contra manifestantes en Cali. El contador de víctimas de pólvora. Hay nuevos casos en 3 departamentos. Ambulancias con pacientes fantasmas. Son millonarios los hallazgos de la Contraloría contra aparentes fraudes al SOAT. Informe especial. Mujeres víctimas de violencia de género. Es doloroso el testimonio de las víctimas. Cuando era niña fui víctima de abuso sexual infantil y de violencia intrafamiliar. Mujeres valientes se sobreponen a su tragedia para explicarnos cómo identificar la violencia psicológica. Pero cuando nos toca es difícil de enfrentarlo y de afrontarlo. Joven elige joven. Estamos a 3 días de la crucial jornada en las urnas para los jóvenes colombianos. En el mundo, alerta Nueva York por un hombre armado. El Papa visita Chipre y se encendió la Navidad en el tradicional Rockefeller Center de Manhattan. Y en deportes, Colombia sigue en la lucha con Brasil por el título de los Panamericanos. Nuestras cartas en patinaje y atletismo. Además, les voy a hablar del escándalo en Boca Juniors de Argentina, que supuestamente salpica a varios colombianos. Nos vemos en la información deportiva. Y hoy hay buenas y malas noticias para los admiradores de Joan Manuel Serrat. Malas porque se retira de los escenarios y buenas porque le queda un último concierto en Colombia en el 2022. En Cultura les cuento más. Iniciamos nuestra emisión central hablando de la variante Omicron. Atención porque Estados Unidos tomó medidas para viajeros. Los nuevos requisitos están relacionados con las pruebas para los viajeros, así que tengan en cuenta el siguiente informe. Estados Unidos endurece las exigencias de entrada al país. El presidente Joe Biden explicó hoy desde la sede de los Institutos Nacionales de Salud en Maryland la estrategia de su gobierno para hacer frente a la pandemia después de que fueran detectados 2 casos en su territorio. Hasta ahora, cualquier viajero internacional que llegara a Estados Unidos tenía que hacerse una prueba negativa PCR 3 días antes de su salida de su país de origen. Hoy anuncio que todos los viajeros internacionales entrantes deben realizar la prueba en el plazo de un día antes de la salida, independientemente de su estado de vacunación o nacionalidad. Para los viajeros nacionales en territorio estadounidense, Biden anunció que ampliará la obligación de utilizar mascarillas en los aviones, trenes y otros medios de transporte público hasta mediados de marzo. El mandatario insistió en la importancia de vacunarse y de recibir la tercera dosis cuando sea el momento adecuado, según las autoridades sanitarias. Además, prometió donar más inyectables al mundo. Me comprometo a administrar 200 millones de dosis más en los próximos 100 días, en camino de entregar más de 1.200 millones de dosis para el resto del mundo.
Biden y sus asesores han subrayado repetidamente en los últimos días que no se volverán a producir cierres masivos y que las restricciones impuestas por la administración a los viajeros de 8 países del sur de África por el creciente temor a la variante Omicron no eran un castigo a esas naciones, sino una medida de seguridad. Hasta el día de hoy, 32 países han confirmado la detección. Hay más de 375 casos detectados que están repartidos en todos los continentes. Mire, Patricia, en casi toda Europa Occidental ya hay casos confirmados. Y en las Américas, Brasil, Canadá y Estados Unidos ya han detectado casos positivos de esta variante. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud se refirió a la posibilidad de que la variante esté en Colombia. Sobre la presencia de Omicron en Colombia, el Instituto Nacional de Salud habla de alta probabilidad. Es posible además que nosotros también la tengamos. Eso, como lo he dicho en otros momentos, es algo que debe asumirse. Esa debe ser la hipótesis de trabajo. En este momento les están haciendo identificación por PCR a 160 viajeros, 60 ya han sido descartados. El cierre de aeropuertos para contener la expansión de las nuevas variantes no son efectivos. Las medidas más efectivas son asegurar el carnet de vacunación al ingreso y, por supuesto, pedir PCRs al ingreso a las personas no vacunadas. Para el Instituto Nacional de Salud, el número de casos reportados de Omicron aún siguen siendo insuficientes para determinar su capacidad de transmisión, su comportamiento poblacional y clínico, pero se enfatiza en que las vacunas siguen siendo efectivas. En otras noticias, tras la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de retirar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas, el embajador en Colombia, Philip Goldberg, anunció hoy que los ex cabecillas y comandantes del extinto grupo guerrillero no podrán tramitar visas. Según el embajador, los exlíderes de la antigua guerrilla de las FARC aún tienen delitos pendientes en Estados Unidos, por lo que no tendrán beneficios. Los que tienen cargos pendientes en los Estados Unidos siguen teniendo cargos pendientes en los Estados Unidos por narcotráfico o otros delitos. No van a recibir visas para ir a los Estados Unidos. A su vez, invitó a Iván Márquez, quien reapareció en redes sociales hace poco, a defenderse en Estados Unidos por los cargos imputados en ese país. Si él quiere ir a los Estados Unidos para defenderse, con mucho gusto. Al contrario del informe de la JEP, en el que fue confirmado un aumento de la presencia de disidencias y paramilitares en algunas zonas del país, el ministro de Defensa aseguró que estas estructuras están cada vez más debilitadas. Lograron neutralizar el número de hombres que tienen en armas y sus redes de apoyo, como se vio con alias Otoniel y todas las capturas que se han hecho. El embajador y el ministro reiteraron el compromiso de seguir trabajando para capturar a los cabecillas del narcotráfico. Precisamente la Embajada de Estados Unidos entregó 20 vehículos blindados al Ejército Nacional para fortalecer la seguridad de la frontera colombo-venezolana. Una joven teniente comanda el grupo de soldados que conducen estos vehículos. Estos carros fuertemente artillados y que llegan para ayudar en el reconocimiento y la seguridad de algunas zonas del país fueron donados por Estados Unidos. El grupo encargado de su operación es dirigido por una mujer. Se trata de la teniente Mónica Arias, comandante del Escuadrón Escorpión del Batallón de Armas Combinadas. Seguir comandando a mis hombres, seguir con el mando de mi escuadrón y esperar qué nos espera a futuro. Esta mujer de 28 años dice que su familia fue el motivo que la llevó a estar en las Fuerzas Armadas. Pienso que la inspiración como tal fue de mi padre, que aunque fue civil del ejército, él es músico, pues al verlo uniformado desde pequeña me entró como esa inspiración en pertenecer al Ejército Nacional. Ayer, la teniente Arias recibió su ascenso. Ella asegura que su próxima meta es ser comandante de artillería pesada. Escuchen esto, solo en este año más de 10 militares han resultado heridos por minas antipersona en Chocó. Y lo peor es que estos artefactos además han cobrado la vida de 2 uniformados. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. La información fue entregada por el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, el general Oscar Leonel Murillo, quien reveló las cifras de los militares afectados por artefactos explosivos en la lucha contra el ELN y el Clan del Golfo. Además, indicó que el último caso que se registró fue en la noche anterior en Dipurdú. En este momento la fuerza pública
lo que tiene que ver a Ejército e Infantería Marina, llevamos un asesinado y llevamos 15 heridos. En total llevo 3 mutilados, 3 héroes de la patria que han perdido sus piernas en esta guerra compleja y en esta guerra inhumana que están llevando quienes integran al Clan del Golfo y al Ejército de Liberación Nacional. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán también manifestó que hay alerta en al menos 10 municipios por minas antipersonas que no únicamente han afectado a militares, sino también a la población civil. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y ampliamos ahora la información con la que iniciamos, porque ya les contábamos que ahora para sacar el pasaporte es necesario, fundamental, agendar una cita. De nuevo con usted, Diego Giraldo, adelante, amplíenos la información. Patricia, muy buenas noches. Efectivamente, la Cancillería tomó la decisión de suspender la solicitud y entrega de pasaportes únicamente con pico y cédula, como se venía manejando en esta prueba piloto que inició desde el día lunes. Y es que se presentaron muchas congestiones en este punto, en la calle 53, personas desde altas horas de la madrugada haciendo fila. Y de hecho, ya desde esta noche ya se veían algunas personas guardando puesto para mañana. Pues un funcionario de la Cancillería salió y les entregó este documento en el que les confirma que ya no será por pico y cédula, sino solicitando la cita a través del código QR y adicionalmente también con pico y cédula. Es decir, para mañana, viernes 3 de diciembre, solamente serán atendidos los ciudadanos cuya cédula termine en los números 8 y 9 y deberán pedir la cita a través de este código QR. Para el caso de los menores de edad, se tendrá en cuenta el último número de cédula de los padres o acudientes. Y las personas que estaban acá de inmediato empezaron a retirarse cuando recibieron esta notificación. Y hace unos minutos la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, desde la ciudad de Barranquilla, confirmó la decisión, ofreció disculpas por los inconvenientes presentados no solamente a quienes venían a solicitar su pasaporte, sino también a los vecinos de este sector de la calle 53. Así es que desde mañana se debe solicitar la cita y serán atendidos adicionalmente con pico y cédula. Repetimos, para mañana las cédulas que terminan en los números 8 y 9. Y es que la gente estuvo haciendo filas muy largas y esperando desde muy temprano para poder solicitar el documento. A continuación les preparamos un informe con los detalles y lo que ha padecido la gente. El plan piloto de la Cancillería no ha podido descongestionar la oficina de pasaportes de la calle 53 de Bogotá. Continúan largas filas en el punto que funciona bajo la modalidad de pico y cédula. Tuve que pedir permiso en el trabajo, segundo me tocó llegar acá a las 5 de la mañana, salir de mi casa a las 4 de la mañana, hacer una fila de 3 horas para que empiece a iniciar a moverse la fila. De las 3 de la mañana personas para demorarlo a uno 4, 5, 6 horas y después de que le dan la ficha, otra vez para pagar el pasaporte, para tomarle datos. Entonces es una demora muy horrible. Los ciudadanos aseguran que en la fila hay personas que ofrecen adelantar uno o varios puestos por dinero. En el día son entregados cerca de 1.200 turnos para poder expedir el documento. Nos dan un ficho y después volvemos a hacer fila para ingresar otra vez para hacer los trámites legales. Pero igual había gente ofreciendo puestos por 200.000 pesos. La Cancillería notificó que están buscando alternativas posiblemente virtuales para descongestionar las filas. Y la Contraloría denunció una aparente modalidad de fraude con el seguro SOAT. Detectaron ambulancias que reportaban pacientes y viajes inexistentes. Los hallazgos son multimillonarios. Una ambulancia recoge supuestamente a 2 personas al mismo tiempo y en diferentes lugares. Esta situación claramente irregular fue detectada por la Contraloría. La modalidad haría parte de un fraude del SOAT que incluye, además de pacientes fantasma, traslados injustificadamente largos y cobros irregulares. Son ambulancias omnipresentes, donde una ambulancia está recogiendo 2 y 3 pacientes el mismo día, a la misma hora, en lugares diferentes. Situación totalmente atípica. En ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería, ambulancias han cobrado más de 8.000 millones de pesos por traslados sospechosos. Ambulancias que realizan traslados de pacientes 6 kilómetros alejados del lugar del accidente, cuando encontramos IPS que están tan solo a 1 kilómetro.
Finalmente se registraron 63 vehículos de 19 empresas de ambulancias que hicieron cobros irregulares. Las empresas de ambulancias que han realizado cobros de facturas de una víctima 2 y 3 veces. Ahí encontramos más de 900 facturas de cobros al ADRES. 2 empresas en la capital del Valle concentran más del 90% de estos cobros. Y transcurre el Congreso de Derecho en Barranquilla con la presencia de autoridades judiciales de Colombia, el presidente Iván Duque y el rey de España. La agenda de hoy estuvo intensa y muy noticiosa. José Fernando, muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Patricias, televidentes, pues yo los saludo desde el malecón del río Magdalena. A esta hora una brisa deliciosa, acaricia la arenosa y así desde la jornada de hoy estuvo bastante intensa. El presidente Iván Duque se reunió con el Felipe VI, con el rey Felipe VI de España en el marco del Congreso Mundial de Derecho y pues después de los respectivos honores al rey, la reunión se llevó a cabo en la Casa Catincio, una casa bellísima, un ícono patrimonial de esta ciudad que queda ubicada en el norte de la capital del Atlántico y los mandatarios pues abordaron temas bilaterales, entre ellos el acceso a las vacunas, la estrategia que se va a llevar a cabo en reactivación económica y la cooperación en asuntos ambientales. Nuestra compañera Stephanie Valencia estuvo acompañando la bienvenida del rey. Stephanie, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches y muy buenas noches para todos los televidentes. Pues bien, la llegada del rey de España aquí a Barranquilla, como usted lo dijo, inició con esa reunión privada entre el presidente Iván Duque y el rey de España. Pues bien, el monarca en esa reunión aseguró que Colombia es un ejemplo ante la crisis migratoria más grande del mundo y también ha dicho el rey de España que Colombia podrá contar con ese país ante cualquier reto que se pueda enfrentar en el futuro. Colombia ha sido un ejemplo de humanidad en un tiempo en el que la mayoría de los países cierran sus puertas a los migrantes. Tengan la certeza de que en esa noble tarea de afrontar tanto ese como otros desafíos de nuestro tiempo, siempre podrán contar con el apoyo de España. Bueno, esto ha sido una de las declaraciones más importantes que ha dado el rey de España a su llegada aquí a Colombia, pero precisamente ese recibimiento lo hizo el presidente Iván Duque Márquez con honores militares en la Plaza de la Paz. Y allí mismo, luego de haber sostenido esta reunión de la que acaba de hablar el rey de España, pues se le hizo entrega oficial al presidente de la República de un monumento que se llama, bueno, más bien es un premio, es como un reconocimiento que se le está entregando a Colombia por su lucha, por su resiliencia y por su esfuerzo por lograr la paz. Hablemos un poco de lo que ha sido esta jornada y en el siguiente informe les mostramos cómo transcurrió el día. El rey Felipe VI de España fue recibido con honores militares por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la Plaza de la Paz en Barranquilla. Casa Catinchi fue el escenario de una reunión privada entre el monarca y el mandatario sobre turismo, exportaciones y también la extensión de la conectividad aérea entre España y Colombia. Ya Iberia confirmó 2 frecuencias más para Colombia a partir del 2022 y vamos por más porque queremos que haya otra frecuencia, ojalá con Cali el año entrante. Además, Colombia como nación recibió un reconocimiento, el premio Peace and Liberty Award, en forma de monumento, como un símbolo de la democracia y la paz. Hace 30 años, cuando se aprueba la Constitución Política de 1991, Colombia era casi un Estado fallido. Hoy es el mejor país de la región y Venezuela era un gran Estado de Derecho lleno de riquezas. Hoy es un país destruido porque acabó con su constitución. Mañana el presidente Iván Duque y el rey de España clausurarán el Congreso Mundial del Derecho. Después de esto, el presidente Iván Duque llevó al rey Felipe VI de España a un recorrido por el puente Pumarejo aquí en Barranquilla y desde ese punto anunció que se va a adecuar un sistema integral para poder proteger y brindarle seguridad a esta infraestructura. Ha dicho el mandatario que se hace con el propósito de evitar que sea destruida. Para prevenir cualquier acto de vandalismo, cualquier acto que atente contra el curso de esta obra y que altere la circulación y la movilidad de los ciudadanos, y para ello se pondrán también sistemas inteligentes de seguimiento y sensores que permitirán actuar rápidamente a la fuerza pública.
Y aprovechando precisamente esta cita mundial del derecho en donde se presentan diferentes personalidades de nuestro país, pues también hubo noticia en relación a Andrés Escobar, el joven o el hombre que disparó en medio de las manifestaciones que se presentaron en Cali. Pues bien, el fiscal general de la Nación, que hace parte también de este evento del derecho aquí en Barranquilla, anunció que no será el único que va a ser llamado para imputación de cargos, sino que habrá otras personas, entre ellas uniformados de la policía. Escuchemos lo que dijo. No solamente es el caso del señor Escobar y otras personas más, hay también personas que estuvieron involucrados en los desmanes y que destruyeron la ciudad de Cali particularmente, que también van a estar involucrados. También hay una línea en torno a miembros indígenas que también participaron en estos desmanes, y también actuaremos judicialmente contra los policías que violaron derechos humanos también. Pues bien, yo me despido a esta hora desde Puerta de Oro, el centro de convenciones en donde se está llevando a cabo este importante evento y en donde mañana se llevará a cabo la clausura, que estará presidida por el presidente de la República y también, por supuesto, del rey de España. José. Stephanie, muchísimas gracias. Y además Colombia recibirá el Premio de la Paz y de la Libertad como nación que por supuesto defiende el Estado de Derecho. Es por ahora la información desde Barranquilla, la capital del Atlántico, donde hace una brisa deliciosa. Quiero dejarlos con esta imagen maravillosa del malecón del río Magdalena. Sé que ustedes en estudio pueden estarme envidiando un poquito, Patricia y Mateo, pero esto es realmente maravilloso. Aquí ustedes ya ven el malecón vestido de Navidad, listo para fin de año. José Fernando Patiño, RTVC Noticias. Informe especial en RTVC Noticias. Abordaremos un tema doloroso y que nos debe generar reflexiones como sociedad: la violencia de género. En los próximos minutos veremos los testimonios de mujeres sobrevivientes, quienes fueron violentadas física, psicológica y económicamente por sus parejas y por desconocidos. Las voces de especialistas que a diario atienden y ayudan a las personas que tienen que sufrir con las secuelas de la violencia de género. Y las cifras que revelan la dura realidad. En pandemia aumentó el maltrato hasta un 288%. Iniciamos. Patricia Espitia es sobreviviente de ataque con agente químico. Representa, además de una de las modalidades más execrables de violencia, un tortuoso camino que enfrentan muchas: la injusticia. 14 años después no sabe por qué o quién la atacó. Oír su testimonio no solo refleja el drama de las víctimas, sino la valentía de quienes se sobreponen a las adversidades. Informe especial. Hace 14 años, en las calles de un barrio de Bogotá, voy caminando con mi hija. En ese entonces tenía 12 años, cuando una pareja se me acerca, un hombre y una mujer, y esta mujer la vi muy ansiosa. Le pregunto que si deseaba preguntar o que si necesitaba alguna información, cuando me doy cuenta que ella saca como una taza dentro de su chaqueta y me la arroja al rostro. En ese momento pensé que me había lanzado un café caliente porque me dolía, me ardía muchísimo. Ella es Nubia Patricia Espitia, tiene 44 años y nunca se imaginó que dar un paseo con su hija le cambiaría la vida por completo. No sabía nada de su agresor y nunca antes lo había visto. De hecho, hasta hoy no sabe por qué fue víctima de ese ataque. Duré alrededor de 2 meses y medio hospitalizada, 3 meses, podría creer yo que fueron 3 meses hospitalizada, y Medicina Legal lo que hizo fue dar un dictamen de 15 días de incapacidad, que era ilógico, porque pues esto en ningún momento han sido lesiones personales como se tipificaba hace 14 años atrás. Esto era más allá de unas lesiones personales, unas lesiones permanentes y para toda la vida. Y hasta el día de hoy llevo 48 cirugías reconstructivas y más de 190 procedimientos quirúrgicos. Fue un poco devastador, realmente impactante para mí, para mi familia, ese primer momento en cuando me veo al espejo, porque veía una Patricia diferente, físicamente veía una Patricia totalmente diferente a lo que era anteriormente, ya que mis secuelas fueron muy fuertes.
ver a mi hija de 5 años fue muy difícil, porque mi hija era una bebé, era una niña de 5 años que esperaba que su mamá regresara, la mamá de siempre físicamente. Era muy doloroso ver que cuando regresé a mi casa llegué muy vendada, todo mi cuello, mi rostro vendada, y hablarle a mi hija y querer un abrazo de ella. Yo nunca me había separado de ella. Y llegar a mi casa y ver que mi hija tenía esa emoción de ver a su mamá, pero cuando encuentra una mujer que está vendada, que escucha una voz muy tenue, muy linda y muy parecida a la de su mamá, pero que físicamente ya no era su mamá, y me dice, es que tú suenas como mi mami, pero no eres mi mami. Mira, eso fue muy doloroso, me dolió muchísimo, porque era el querer abrazarla y sentir el rechazo de mi hija de 5 años. Mirarse al espejo y desconocer a la persona que tenía al frente era todo un reto para Patricia. Lejos estaba de imaginarse que la vida le tenía preparada nuevas pruebas. Hace 10 años soy sobreviviente por cáncer y hace 11 años muere mi hija, con la que me acompañaba ese día que me agredieron. Mi hija cae de un 4º piso y tiene muerte craneoencefálica. Muere mi hija y fue lo más doloroso. Realmente fue una parte de mí que muere en ese momento. Es donde siento todo el dolor, el duelo más fuerte de mi vida. Me veo al espejo y veo a una mujer hermosa, una mujer radiante, una mujer llena de vida, de querer seguir adelante, cumpliendo sueños para mí y para muchísimas mujeres. Veo una hermosa sonrisa que la violencia no quitó, no borró. Veo posiblemente no los mismos ojos con la misma expresión, pero así estén allá adentro guardados, hay un brillo, hay una luz. Yo pude haberme convertido en otra víctima más del sistema, del dolor, de la inoperancia, de muchas cosas. Pero tomé la decisión de ser una sobreviviente y salir adelante. La violencia de género tiene muchas formas. La violencia física es la más evidente, pero atención a esto, una víctima de violencia psicológica y emocional nos advierte por las terribles consecuencias que sufrió. En medio de su intenso drama nos pide que reservemos su identidad. Yo duré casada 12 años. Durante estos 12 años fui víctima de violencia psicológica y económica. Fueron 12 años también en los que siempre terminaba haciendo lo que él decía. No importaba si pasaba sobre mis sentimientos, si me hacía sentir bien o mal. Finalmente era la palabra de él y lo que se hacía. Me dice el celador que en la portería tengo un paquete que me había dejado mi ex esposo. Es una maleta, una tula, con unas cosas mías así empacadas como de mala manera, feo. O sea, ahí empezó como el primer sentimiento de humillación de encontrar en la portería de la que uno creía que era su casa, las cosas tiradas como si uno fuera un delincuente, como si fuera quién sabe qué. Luego subir al apartamento y efectivamente las guardas estaban cambiadas. Confrontar al señor, porque yo lo llamé, le hice una llamada telefónica, le dije, ¿cómo es posible que usted nos haga esto? Nos dejó sin casa, dejó a sus hijos sin ropa, sin las cosas del colegio para mañana, o sea, y él dijo, sí, yo se lo había advertido. Yo he tenido apoyo psicológico, tuve un acompañamiento con una psicóloga y me ha ayudado como a ver muchas cosas, a entender otras tantas y pues nada, o sea, ya digamos que salí de este pedazo de este momento violento, ya sé lo que es, vuelvo y repito, es difícil porque tristemente cuando a una mujer le pegan, tiene el golpe para mostrar y queda la evidencia. En esta parte psicológica no la hay. Y también hablamos con una víctima de violencia física. Victoria Zambrano cree que una agresión sexual desencadenó su posterior condición de víctima de violencia de género. Pero su testimonio es de resiliencia. Su mensaje es importante para quienes sufren el mismo drama.
Cuando era niña fui víctima de abuso sexual infantil y de violencia intrafamiliar. Recuerdo que los tocamientos y los comportamientos de abuso se dieron aproximadamente entre los 7 u 8 años de edad y la adolescencia o la preadolescencia. Yo pensaba que eso que me estaba pasando le pasaba a todas las niñas. Para mí era normal que un hombre me tratara con agresividad o con palabras soeces o que me dejara esperando o que me humillara. Eso era normal porque eso fue lo que me acostumbré a ver durante mi infancia y mi adolescencia. Él controlaba mi forma de vestir, mis llamadas telefónicas, mi horario. Inclusive comenzó a obligarme a, por ejemplo, a comer para aumentar mi peso de tal manera que yo, digamos, que no recibiera miradas de otras personas. Trabajando en el tema, trabajando en mi mente, en mi corazón, en mi autoestima, en saber lo que valía, en saber que yo era una persona completa sin tener pareja, que soy suficiente, que no necesito una media naranja porque no soy la media parte de nada ni de nadie, que yo como ser humano independiente soy absolutamente completa, irreemplazable, irresistible, poderosa. Me di cuenta que podía estar sola y que debía estar sola un buen tiempo hasta entender y comprender que el amor debe sumar y no te debe restar ni económicamente, ni moralmente, ni emocionalmente. Y revisemos cifras en torno a este tema. 1 de cada 3 mujeres colombianas ha sufrido actos de violencia en su vida. Este año Medicina Legal ha realizado 13.283 exámenes por violencia sexual. En Colombia, diariamente 265 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia. Cada hora, 3 mujeres son víctimas de sus compañeros sentimentales en el país. La mayoría de ellas están entre los 29 y los 32 años. Expertos aseguran que el miedo y la intimidación son la mayor causa para que las mujeres no denuncien a sus agresores. Al final, todas son sobrevivientes. En Colombia y el mundo entero, la pandemia y la cuarentena generó un aumento significativo en los casos de violencia contra las mujeres. En un 288% se incrementaron las cifras de maltrato y denuncias por agresiones. Yo creo que desde el comienzo se sabía. En Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa lo dijo claramente. Vamos a tener a la mujer encerrada con su abusador. Sin ninguna duda, lo más frecuente es la violencia emocional, llamémoslo así. Es la descalificación, la degradación, el usted no sirve para nada, usted es fea, mi mamá lo hacía mejor, tengo otra mujer porque es que usted no me sirve. Todo ese tipo de cosas son tremendamente frecuentes. La amenaza más frecuente es te voy a quitar los hijos, que es obviamente lo que más le puede doler a cualquier madre. Para los expertos, el aumento en los casos de violencia de género en Colombia obedece a la cultura machista y la forma en que la misma sociedad ha normalizado este tipo de hechos. Quizás en el mundo entero, porque no solamente en Colombia, se han naturalizado, normalizado la violencia contra las mujeres. Siempre se ha tenido como culturalmente como algo tan normal, pero cuando nos toca es difícil de enfrentarlo y de afrontarlo. Ah, no, es que él solamente me mira el celular porque me ve escribiendo, o él solamente me empuja, él no me ha pegado, solo me empuja, o él me grita porque a veces yo no tengo la comida caliente. Aunque muchas mujeres conviven actualmente con posibles agresores en potencia sin saberlo, quienes a diario atienden este tipo de casos les envían un mensaje directo. Si de todas maneras usted ya está en esa relación, haga su plan de seguridad, tenga su palabra clave con sus amigas, tenga unas señales en las cuales usted puede llegar y decir, estoy en peligro, venga a buscarme. Con o sin cicatrices, con o sin amenazas, con o sin violencia, somos únicas e irrepetibles, somos supremamente valiosas. A la sociedad el mensaje es simple, sencillo y es contundente. Un día me pasó a mí, otro día te puede llegar a pasar a ti. Esto no es un problema de víctimas, esto no es un problema de mujeres, esto es un problema de todos y todas.
Las cifras de feminicidios en Colombia son alarmantes. Los expertos aseguran que muchas de las víctimas saben que están en riesgo, pero el miedo en la mayoría de las oportunidades hace que las mujeres no denuncien. Cuando una mujer cuenta que la trataron de estrangular y que perdió conocimiento, eso es el indicador más seguro de que va a ser asesinada. Igual cuando la queman, cuando la muerden o cuando la amenazan, obviamente con armas de fuego, con cuchillos. Si usted se siente identificada con alguno de estos casos, no dude en comunicarse con la línea 155, que está disponible las 24 horas del día de manera gratuita. Cambiamos de tema porque las autoridades en Medellín hallaron un cuerpo en la quebrada Corcovada en el barrio Robledo. Según el cuerpo de bomberos, el hombre falleció en medio de las emergencias registradas por los aguaceros en la madrugada de ayer. Pues ya me quedé sin casa, ya no tengo dónde vivir, mi hermano se quedó sin casa, mi mamá quedó con un pedacito y si puedes ver el área que hay ahí quedó en alto riesgo, entonces no, pues el riesgo total. El drama de los afectados por las lluvias en Medellín no para. Las casas de las familias cercanas a las quebradas podrían colapsar. Y vimos que el muro se bajó hacia abajo, está completamente caído y vimos que esto se dio. Y es que los habitantes del sector del Guayabo son uno de los más afectados, los que quedan aquí al borde de la quebrada Malpaso. Ellos denuncian que después de la avenida Torrencial, todo este pedazo de tierra ha cedido ya hasta 20 centímetros. Con el pasar del tiempo, las cifras de afectados incrementan mediante la caracterización que hace la administración municipal. Son 39 viviendas de evacuación definitiva y 39 viviendas de evacuación temporal. Por ahora, las autoridades mantienen la cifra de una persona fallecida. Hasta el momento se han atendido a más de 290 personas que resultaron damnificadas por las continuas lluvias en Medellín y Antioquia. EPM abrirá la licitación para un nuevo contratista que asuma las obras de Hidroituango. Esta semana será publicado el pliego licitatorio para seleccionar los oferentes. Iniciamos nuestra ronda informativa con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Indignación luego del asesinato de un líder indígena agua en el departamento de Nariño, eso en el sector de la Guayacana, en zona rural del municipio de Tumaco. Las autoridades solicitaron celeridad en las investigaciones. Durante este año han sido asesinados 17 agua aquí en el departamento de Nariño. En los municipios de Málaga, Socorro, San Vicente de Chucurí y Sabana de Torres fueron capturadas estas 9 personas, 8 hombres y una mujer, quienes estaban abusando de menores de edad en estas localidades del departamento. La mayoría de estas personas eran familiares de las víctimas. Con el fin de combatir delitos como el hurto y el homicidio que en 2021 han aumentado en Cartagena, desde la Secretaría del Interior se anunció el incremento del pie de fuerza, así como los operativos de control en las distintas plazas y calles para la temporada de fin de año, teniendo en cuenta que se espera un importante número de turistas. En Santa Marta, luego que hace 4 meses fueran derribadas algunas cámaras de fotodetección, ahora hay controversia por el anuncio de la instalación de otras en 10 puntos de la ciudad. Primero, 10 días de sanciones pedagógicas y luego las sanciones serán económicas. Y en RTVC Noticias es momento de revisar el contador de personas quemadas con pólvora, que de ayer a hoy, hay que decirlo, tiene un incremento de 5 nuevos casos. Antioquia tiene 5 personas lesionadas, de las cuales una es menor de edad. Cesar tiene 1, al igual que Quindío. Risaralda y Tolima tienen 2 cada uno respectivamente. Y el Valle del Cauca tiene 1 persona quemada. En Cali se promueve la campaña Sin Pólvora es más bacano, para sensibilizar a la población. Hemos tenido en promedio en los últimos 3 años 58 casos de personas quemadas afectadas por la manipulación de la pólvora. Queremos que este año disminuyamos estas cifras. El año anterior, 2020-2021, tuvimos 32 personas lesionadas, 4 niños entre los 6 y los 12 años.
Y revisamos ahora las cifras en torno a la vacunación. Les contamos que en el país han sido aplicadas ya 57.521.265 dosis contra el COVID-19 y 24.744.249 personas ya tienen su esquema completo de inmunización y han sido suministradas 1.607.938 dosis de refuerzo. Y ahora vamos a revisar las cifras en torno a la pandemia. Hoy nuestro país reporta 2.262 casos nuevos de coronavirus y 57 personas fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas horas. Y el total de casos activos para hoy son 13.800. Elección de los consejos de juventud. 5 de diciembre. Más de 41.000 candidatos se inscribieron en 7.789 listas. En el país estarán habilitados 6.058 puestos de votación para las elecciones de los consejos locales de juventud. Pues bien, ¿qué funciones tienen los consejos de juventud y cómo se integran o cómo se van a integrar estos estamentos? En el siguiente informe les entregamos todos los detalles. Tome nota. 11 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años de edad están convocados para participar en la primera elección nacional de consejos de juventud. Estas elecciones van a ser muy importantes porque es la primera vez que se harán elecciones de consejos de juventud a nivel nacional, todos al mismo tiempo y con la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué funciones tienen los consejos de juventud? Los consejos de juventud tienen básicamente 3 funciones. La primera, servir como entidad garante del diálogo entre los jóvenes y las entidades de gobierno, tanto a nivel municipal, departamental como nacional. Segundo, proponer e incidir en la política pública de juventud y los programas que se hagan en todos los niveles de gobierno. Y tercero, que en mi opinión es la más importante, hacer veeduría y control que los recursos se inviertan de una manera adecuada. Los consejos municipales, locales o distritales de juventud estarán conformados por 7, 13 o 17 consejeros, según la densidad poblacional. El periodo de cada consejero de juventud será de 4 años. Los jóvenes se inscribieron vía 3 maneras. Primero, jóvenes independientes que se inscribieron por firmas. Segundo, jóvenes de organizaciones juveniles. Y tercero, jóvenes de partidos políticos. En total serán escogidos en los más de 1.000 municipios del país 11.000 consejeros de 41.000 candidatos inscritos. La Procuraduría hizo un llamado a los jóvenes para que participen masivamente en las elecciones a los consejos de juventud del próximo domingo. Además, solicitó a las autoridades nacionales y locales activar los mecanismos necesarios para atender las distintas situaciones que pueden llegar a afectar las garantías electorales. Los invito a cumplir con los deberes a su cargo. Todo en aras de garantizar a los jóvenes el derecho a la participación y, en consecuencia, al de elegir y ser elegido. Más de 100 jóvenes entre los 14 y los 17 años en Valledupar recibieron su tarjeta de identidad para participar en la jornada de elecciones de juventudes que se realizará el próximo domingo. Esto fue una iniciativa de la Registraduría para incentivar la participación en los comicios de este domingo. La Registraduría entregó los documentos a 109 estudiantes de 31 colegios que no habían reclamado su tarjeta de identidad para participar en la jornada democrática. Institucionalmente hemos salido a hacer entregas masivas de cédulas de ciudadanía a los jóvenes entre 18 y 28 años y de jóvenes de 14 a 18 directamente en los colegios. Para estas elecciones en el departamento del Cesar se instalarán 522 mesas y 114 puestos de votación, donde se espera que se acerquen 336.752 sufragantes. Es la oportunidad de que votes por un joven como tú, de que participes en un proceso y empieces a formar parte de las administraciones, de las veedurías, de los entes que por elección popular participan a la hora de tomar decisiones trascendentales para ti y para las nuevas generaciones. En esas elecciones fueron designados 2.088 jurados de votación que garantizarán la transparencia durante esta jornada en la que los electores podrán revisar su lugar de votación a través de la página web de la Registraduría Nacional.
Información del mundo en RTVC Noticias. Estas son las imágenes de los hechos más importantes del día. Un hombre armado con una escopeta en cercanías de la sede de la ONU en Nueva York puso en alerta a las autoridades. Nuestra segunda imagen, el fenómeno de la Niña está causando estragos por la fuerte temporal de lluvias en Australia. Decenas de familias han tenido que evacuar sus hogares. Y cerramos en Chile. Fueron presentados los restos de una especie rara de dinosaurio de hace 71 millones de años. Así iniciamos. Un hombre armado con una escopeta estuvo hoy durante al menos 2 horas a las afueras de la sede de la ONU en Nueva York. Según imágenes difundidas en redes sociales y grabadas por personas que estaban en los edificios aledaños, el hombre de cabello blanco iba vestido con una chaqueta roja y se apuntaba con la escopeta en la garganta. La policía acordonó la zona y finalmente detuvo a este hombre que, según algunos medios, podría sufrir trastornos mentales y pensaba atentar contra su vida. La ONU calcula que 274 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en 2022 a causa de conflictos y crisis, pero también por los efectos de la pandemia del COVID-19 y del cambio climático. Por eso, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios decidió aumentar un 17% respecto al año pasado su petición de ayuda a la comunidad internacional. El presupuesto solicitado es de 41.000 millones de dólares. El Papa Francisco comenzó hoy en Chipre una gira de 5 días que incluirá también a Grecia. Este viaje del sumo pontífice de la Iglesia Católica estará centrado en la acogida humanitaria de los migrantes. Chipre recibe el mayor número de solicitudes de asilo de la Unión Europea en comparación con su población. Mañana el Papa celebrará una misa en un estadio frente a 7.000 fieles y una oración ecuménica con los migrantes. Y cambiamos de tema, ya estamos en diciembre y en las principales ciudades del mundo ya se están viendo las decoraciones. Así se iluminó el árbol del Rockefeller Center en Nueva York, marcando el inicio de las festividades decembrinas en Estados Unidos. Este árbol es un abeto de aproximadamente 85 años, con un peso estimado de 12 toneladas. Decenas de personas, como lo estamos viendo, asistieron al evento para el que fueron cerradas varias calles de la ciudad. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Comenzamos hablando de los Juegos Panamericanos Juniors que se disputan en la ciudad de Cali. Y pues Colombia sigue cosechando medallas de oro. En esta ocasión lo hizo gracias al patinaje y al ciclismo. Y miren que están empatados en la tabla de medallería en el primer puesto con Brasil. Ya les habíamos contado, quedan 2 días y Colombia está a esto de poderse coronar como campeón de las justas. Otro día glorioso para el patinaje. Muy temprano, Valeria Rodríguez entregó la primera de oro. Haber logrado pues lo que se tenía pensado en un principio es una cosa de locos. Posteriormente y en un accidentado final, Salomón Carballo consiguió el objetivo. Esta última carrera, que de pronto ayer estaba muy desanimado, hoy la vine a correr con todo el ánimo y sabiendo y teniendo claro de que no hay que rendirse hasta llegar a la línea de meta. En la tarde, Gabriela Rueda ganó en los 10 kilómetros por puntos entre las damas y Juan Jacobo Mantilla también venció a sus rivales, como los días anteriores, para dejar a Colombia como la gran potencia de este deporte. Bueno, sí, creo que lo que te decía aquella es que estamos haciendo un buen trabajo, hay que seguir haciéndolo bien y pues para que los frutos se den. Y hace minutos en el atletismo una sorpresiva. En el salto alto, Jennifer Rodríguez llegó a 1,90 m para ganar una gran medalla de oro que nos tiene peleando cabeza a cabeza contra Brasil por el título general de las justas. Y qué alegría, y les había dicho que ciclismo, ¿no? Gracias al ciclismo hemos conseguido varias medallas, pero hoy fue con atletismo, como lo decía nuestro compañero Andrés Villegas. Y pues bueno, seguimos hablando de noticias deportivas. Esta no es tan positiva porque siguen los ecos por una supuesta polémica en donde estarían los colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa en Argentina con problemas de indisciplina en el partido previo de Boca Juniors ante Newell's. Los futbolistas llegaron a la concentración en un estado en el que el técnico Sebastián Battaglia calificó como una intoxicación.
El castigo fue que no aparecieran como titulares en el partido ante Newell's, pero al parecer por una decisión del presidente Juan Román Riquelme, los jugadores ingresaron al campo contra la voluntad del entrenador en el partido que terminó empatado 0-0. Cardona terminará contrato el 31 de diciembre, no seguirá en Boca, mientras que Villa tiene un contrato hasta el 2023 y el club buscaría venderlo para recuperar la inversión porque no lo tendrá más en cuenta. Qué lástima estos actos de indisciplina por parte de los jugadores colombianos en Argentina. Y esto se llama Para la Libertad y es de Joan Manuel Serrat. Es una canción que escribió como protesta a la dictadura franquista en España. Él es barcelonés y tuvo que vivir todo este periodo de represión. Pero bueno, pues como yo no le hago justicia, les propongo que la escuchemos en su voz. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Y es que pónganle cuidado, para la libertad, sufro, sangro y pervivo. Qué protesta tan eficaz. Pero no fue la única vez, resulta que en muchas de sus canciones él sentó una voz de protesta contra la injusticia, contra la política y pues fue censurado en múltiples ocasiones. De hecho, tuvo que exiliarse voluntariamente en México porque el Tribunal Público de Franco le abrió un caso donde denunciaban absolutamente todo lo que hacía, como por ejemplo se paró en el concierto en el escenario y al final dijo no más sangre en España. Todas ese tipo de cosas están registradas en ese caso que hicieron que Serrat tuviera que exiliarse. Luego pudo volver a España cuando se acabó la dictadura, pero bueno, eso fue mucho después. Y no fue solo en España donde representó una voz de protesta, también fue en Chile y en Argentina. A pesar de que no es ni chileno ni argentino, estuvo un par de veces, pero se convirtió en un símbolo también allá. Resulta que la oposición a la dictadura en esos países tenía las canciones de Joan Manuel Serrat como clave. Entonces, si uno las oía, sabía que ese era un aliado. Si, por ejemplo, desde la radio, el periodista que estaba haciendo todo el programa la ponía, los oyentes sabían de qué lado y de qué bando político estaba también ese periodista. Se convirtió en una forma de identificarse. Y es que eso es una de las cosas más bonitas que tiene la música de Serrat, que uno se identifica con ella y puede acompañarlo durante todos los periodos de su vida, desde los primeros álbumes que hablan de la juventud, de los primeros amores, de los primeros besos, luego toda la rebelión política y la forma de encontrarse, identificarse en el mundo, luego todo el reconocimiento que hace a los poetas españoles, Antonio Machado, a Rafael Alberti. Todas estas cosas de alguna manera le van llegando a uno. Pero la mala noticia es que anunció que se retira de los escenarios definitivamente. Nos queda de consuelo que falta un último concierto en el 2022 que va a ser aquí en Colombia. Así que vayan poniendo en la agenda todos los fanáticos de Serrat, yo por supuesto a la cabeza. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde las cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. El dólar cerró este jueves en 3.945 pesos, bajó 8,25 pesos frente a su cierre del miércoles. El precio de la carga de café subió hoy a 2.113.000 pesos, 0,5% más que ayer. El precio de barril de crudo subió a 0,37% y se cotizó en $65.85. El petróleo en el mercado europeo asciende a 0,32% y su valor quedó en $69.09. Alpina compró en Estados Unidos empresa productora láctea, líder en el estado de California en productos orgánicos. La inversión fue de $136 millones para adquirir el 70% de la empresa estadounidense fundada en 1916.
Operativos antinarcóticos en diferentes puntos del país y hechos de inseguridad en Medellín. En el siguiente resumen de noticias en un minuto. La Armada de Colombia cuenta con 135 oficiales. Cada uno recibió las espadas bendecidas que simbolizan la autoridad, que encarnan los principios de responsabilidad y mando conferidos por la nación para la defensa de los intereses del país. La Policía Nacional incautó 50.000 dosis de marihuana tipo creepy bajo la modalidad de ocultamiento. La droga tenía como destino la ciudad de Maicao, Guajira. En la acción fue capturado un hombre de 38 años de edad. Un millonario robo de un carro de valores se registró esta mañana en la vía que comunica Entre Ríos y San Pedro de los Milagros en Antioquia. Al parecer, 3 hombres habrían interceptado el vehículo hurtado entre 1.000 y 2.000 millones de pesos. En Villavicencio, el ejército y la policía incautaron cerca de 1 tonelada de marihuana. En esta operación militar fue capturada una persona a quien se le decomisaron 925 kilogramos de marihuana tipo creepy, con un valor comercial en el mercado ilegal de 3.700 millones de pesos. 7 de la noche, 54 minutos. Es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming rtvcnoticias.com. Nos leemos a través de las redes sociales con el numeral Me Conecto con RTVC. Y al volver tendremos más noticias del mundo. Encontraron el fósil de un dinosaurio en Chile de hace más de 71 millones de años. Ya volvemos con la historia. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Bello. Y así tocamos y cantamos música en Valledupar. ¡Vaya! Regresamos con más información del mundo en RTVC Noticias. Australia resiste las abundantes lluvias del fenómeno de la Niña que a su paso dejan inundaciones en algunas de las regiones del país. En el estado de Queensland, decenas de familias tuvieron que ser evacuadas durante horas y al regresar se encontraron con múltiples destrozos y daños. Los servicios de emergencia australianos aseguraron haber recibido más de 300 llamadas en menos de 24 horas. La alerta por inundación permanece. Y escuchen esto, cola en forma de garrote y una longitud de al menos 2 metros. Así habría sido el Stegosaurus elegans, este dinosaurio cuyos restos casi intactos fueron encontrados hace 3 años en la zona agreste de la Patagonia chilena. Fue presentado por un grupo de paleontólogos en el país austral y sus análisis revelaron que esta especie vivió en la región hace más de 71 millones de años, que era herbívoro y que habría pesado unos 150 kilos. Y seguimos con más deportes o con más polémicas, con más acusaciones, porque la Superintendencia de Industria y Comercio reveló los documentos que prueban la acusación de Acolfutpro contra 16 equipos del fútbol profesional colombiano. Según la investigación de la SIC, esta es una práctica común en el fútbol colombiano. Si un jugador quiere irse de un equipo A hacia un equipo Z y el presidente del equipo A considera que va a perder todo lo que ha invertido en el futbolista, alerta a los demás presidentes para que no lo contraten. Los documentos revelan que sucedió en el Deportivo Pasto con un futbolista que dio por terminado su vínculo laboral de manera unilateral con el club, sin tener en cuenta que se estaban cumpliendo las obligaciones contractuales ni la inversión económica que hemos realizado. Y el documento revela un pedido a los demás presidentes de clubes que se hace sin ningún pudor. Abstenerse de realizar cualquier tipo de vinculación directa o servir de intermediario de... Esa práctica que ellos denominan pacto de caballeros le impide a un jugador continuar su carrera y ejercer su derecho al trabajo. En las comunicaciones reveladas por la SIC al diario El Tiempo se hace evidente el modus operandi que en el caso de La Equidad y su presidente debe mantenerse en secreto. Espero que estos correos sean verdaderamente privados y no salgan a la luz pública como desafortunadamente han salido algunos conceptos emitidos en el WhatsApp. La SIC tiene en su poder decenas de correos y chats de WhatsApp
corroborados por declaraciones de representantes de los clubes que parecen demostrar que la práctica no solo existía, sino que era extendida. Y hoy es día de estrenos en la cultura, así que Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez, preparó esto para ustedes. All right, so tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. Hoy se estrena en Colombia la película Rey Richard, una familia ganadora, inspirada en la historia de Richard Williams, padre de las tenistas Venus y Serena, en su camino por hacerlas triunfar en el deporte. It's a woman who knows how to think. Yes, Daddy. Will Smith dará vida al padre que entrena a sus hijas con métodos poco convencionales. Además, da la pelea enfrentándose al racismo, al rechazo y sobre todo buscando siempre un mejor futuro para sus hijas. She's nervous. Take a step up. Y si me quiere controlar, lloro. Y si los dientes me vienen a enseñar. El grupo Nietzsche estrenó el video oficial de la canción Culebra del álbum Imaginación, que fue publicado en el año 2004 bajo la dirección de Jairo Varela. Ay, culebrita, te tengo miedo. Y es por eso que yo le huyo. Esta producción tuvo 8 canciones que fueron una alternativa musical con temas picarescos y con una buena dosis de crítica social. Que cuando te pica mata, por eso ni siquiera estornudo. Ahora, bajo la dirección de José Aguirre, reviven este éxito. Y para los fanáticos de la serie española La Casa de Papel, mañana será el estreno de su 5ª y última temporada, cerrando así una de las series más vistas en el mundo. Lo prometiste y lo harás. En esta última temporada llega un nuevo enemigo mucho más poderoso como lo es el ejército. Lo que comenzó como un robo será ahora una guerra. Y no nos vamos a esconder. Vamos a pelear. La serie se estrenará a las 3 de la mañana hora Colombia en la plataforma de streaming Netflix. Esta segunda parte contará con 5 capítulos, al igual que la primera entrega. Hemos llegado a la misión de hoy, al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, estamos conectados 24/7. Nos vemos nuevamente mañana. RTBC Noticias, emisión central.